Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Ustedes no lo saben, pero ya tenemos varios días sin grabar podcast. ¿Cuánto? Más de un O mes. sea, ustedes sí lo saben. Como un mes. La gente que está escuchando no Yo sabe. no me acuerdo. Un mes, 10 días. Un mes, 11 días. Canijo. Y David ¿Tanto más, tiempo? ¿no? El No es 19 cierto. de Casi marzo. mes y medio. Creo que sí estuve la última vez que grabamos. estuvo la Hace última tanto vez. fue también. Sí. Sí. Ya fue hace rato. Para ustedes nada más pasó una semana. Yo pero ni para siquiera me nosotros acuerdo más. lo que hablamos la última vez. De verdad. Yo Sí, tampoco. es probable que lo que platiquemos hoy, no que esté repetido, o sea, sí, porque vamos a continuar el tema, pero puede que comentemos algunas cosas similares. Sí, una disculpa por eso. Una dispensa y como no hemos visto... No ensayamos esto. No, contrario a lo que piensa la mamá de Dani. Y no lo ensayamos. Pero es mejor repetirnos que contradecirnos, ¿no? Creo Pues que eso sí. me preocuparía mucho más. Imagínate O que omitir algo. acabas de decir lo contrario en el episodio pasado, David. Podría suceder. ¿De qué estábamos hablando, por cierto? O Del- sea, ¿Quién gana? ¿100 hombres o pensé hablar de eso en el podcast. Quienes sepan de qué se trata eso, pues pensé hablar de eso y lo dije, no, a nadie le va a interesar nuestra opinión acerca de... No, pero Cualquier hermana sí, que sí, nos no. escuche va a perder el respeto por nosotros si profundizamos en el tema. si eres hombre, piénsalo, ¿quién gana? ¿Un gorila o 100 hombres? Ya. Yo ya dije lo que creo que pasaría. Sí, ya todos opinamos. Entonces vamos a Pues sí, retomar yo creo que donde vamos lo a dejamos. retomar. Ujú. Normalmente los primeros el primero de cada 3 andamos así como bien, con mucho... No sé, platicamos demasiado, pero Siempre abordamos el tema a la mitad del podcast Sí. ya con el minuto 20. Pero creo que sí tenemos que... A veces nos pasamos de tiempo, pues. Sí. Entonces vamos a entrar en materia rápido. Sí, es que ya platicamos, ya nos pusimos es que a veces nos ponemos al corriente Sí, en el podcast. sí. Ese es un error. Sí, Sí. no es la mejor. No es la mejor idea, Ya lo hicimos definitivamente. ahora con barbacoa. Ujú. Gracias, David. Gracias a Dios. ¿Qué Bueno, tema nos toca profundizar hoy? ¿En qué nos entonces? quedamos? Nos quedamos, bueno, lo que vimos la vez pasada fue el intro del tema de las 2 esferas de la realidad Ujú. para un cristiano. Digo, es una realidad para todos, pero nosotros... Y es como una que manera de tenemos decirlo, ¿no? noción de- Las 2 esferas. O sea, no es algo Ujú. así, no lo vamos a encontrar tal Sí, cual en la pues Biblia. no es una esfera, ¿verdad? Para Ajá. empezar. Ujú. ¿Será una traducción que terminó siendo esfera? O sea, creo que se entiende la palabra esfera, pero ¿será por traducción o tal cual así? ¿Sí me explico? O sea, Ujú. que el discipulado que llevamos, no sé, usaba alguna palabra y se tradujo como esfera. Yo creo. No, porque yo sí lo había escuchado Sí. en otro contexto. Ujú. Las esferas. Pues es Sí, como sí. terminología filosófica en general, ¿no? O sea, Ujú. cuando se habla del dualismo platónico, no sé qué es eso, por cierto. Pero creo que he escuchado esos conceptos o sea, lo que estamos ilustrando, creo que lo he escuchado con el concepto de esfera. Entonces, a lo mejor nada más Ujú. es Sí. tomar prestado un concepto. Sí. Sí, pues tal vez otra palabra que podríamos usar es como dimensiones, aunque Ajá. O reino también. Ujú. Sí. Reino, los dos Y reinos. realidades. El punto es que estamos hablando de cómo en nuestra vida como creyentes podemos identificar que hay una dimensión, una esfera espiritual y otra física. Y cómo interactúan entre ellas, cómo se afectan también esas 2 realidades Ujú. o esas 2 dimensiones, cómo se afectan la una a la otra en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento, en Ujú. cómo Ujú. nos dirigimos en la vida. Y si mal no recuerdo, la última vez bueno, en el último episodio, hablábamos de cómo casi siempre le ponemos atención nada más a una de ellas, que es la terrenal, la física, la que Ujú. todos vivimos, Ujú. y descuidamos la otra parte y decíamos que la otra parte que es espiritual es todavía más grande o más importante o trasciende Ujú. Ujú. y Ujú. pues que no le ponemos atención. De hecho, yo creo, no sé si estoy en lo correcto, pero que una dio origen a la otra. Ujú. O sea, Ujú. la espiritual Sí, dio origen a la física, la que Ujú. podemos ver y tocar. sí, pues Ujú. eso tuvo un inicio. Ujú. O sea, la otra es eterna. Ujú. Ujú. Lo físico y el tiempo, la materia y el tiempo tuvo un inicio. Ujú. Y Ujú.
se me hace, incluso últimamente yo intento no usar la palabra realidad porque a veces me confunde porque se siente que dos realidades tienen que existir como separadas. Incluso intento pensarlo como una sola realidad, que son conceptos, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. son compatibles. Pero como intento pensarlo siempre, las dos, o sea, las dos están completas o las dos existen simultáneamente y existen, pues no sé si decir una encima de la otra, una abajo de la otra, pero las dos son parte de nuestra realidad. Ujú. Las dos están sucediendo. Están entretejidas, ¿no? O sea, están nada más que... Traslapadas, ajá. Ujú. Pues ayer lo mencionabas en Hierro, como por ejemplo la historia de Ruth. No vemos algo espiritual pasando. O sea, no se nos narra algo espiritual Ujú. que está pasando. Ujú. Y es muy fácil poderlo leer, y no creo que esté mal leerlo como una historia y nada más. Y de hecho creo que eso es lo padre de estudiar la Biblia, que puedes leerlo como por encimita, entiendes algo y luego lo vuelves a pasar y empiezas a descubrir o empiezas a ver la parte espiritual que hay detrás. Ujú. Pero aplica para cualquier otro libro. En el caso de Ruth, pues es una historia y ya. Pero luego puedes cuestionarte, ¿y qué tiene que ver esto con Dios? Y luego empiezas a ver, como decías, la mano de Dios en eso. Y luego conoces el contexto de lo Ujú. que estaba pasando en ese tiempo. Y dices, ok, tiene más sentido. Y así es como podemos empezar a ver, tanto en las historias de la Biblia, pero creo que lo importante es trasladarlo a nuestra vida también. Ujú. Cómo hay una realidad espiritual que Dios está obrando Ujú. en las cosas cotidianas que Ujú. vivimos todos los días. Sí. Y que va más allá de donde a veces los cristianos lo ponemos, va más allá de los ángeles, va más allá de los demonios. O sea, es algo no solo a lo que tenemos acceso, sino no podemos escapar de ello. Ahí está esa dimensión, esa parte de nuestra realidad. Y no necesariamente son cosas, ahorita que dijiste ángeles y así, no necesariamente son cosas místicas. O sea, no es de que algo me hizo querer dar vuelta a la derecha y lo Ujú. sentí y lo hice. O sea, Ujú. no estamos hablando de ese tipo de cosas. O sea, es Ujú. en lo cotidiano, en las decisiones que tomamos todos los días, en mi actitud, Ujú. en cosas muy simples. Ujú. Ujú. Pero no necesariamente son señales, o digo necesariamente porque pues Ujú. sí hay, ¿no? O sea, y por eso está padre poder ver historias del Antiguo Testamento, bueno, del Nuevo Testamento también en Hechos, Ujú. de cómo hay cosas como muy cotidianas, pero también de repente sí hay cosas que dices, pues quién sabe cómo Ujú. supieron o quién sabe cómo pasó eso, Sí. pero no es nada más una o la otra. Sí. Y es, o sea, parte del tema también es complicado porque no queremos caer en misticismos falsos, pero reconocemos que hay algo sobrenatural, o sea, más allá de lo material, que está afectando nuestras vidas o podemos ver la mano de Dios influenciando nuestras decisiones, pero estos temas, y lo platicamos en uno de los podcasts pasados, se han abusado tanto que navegamos estas aguas peligrosas con mucho cuidado, porque no queremos promover una vida obsesionada con lo espiritual, sino simplemente reconocer que cada cosa tiene su lugar. No queremos ver demonios detrás de todas las cosas. No queremos ver demonios en los tazos, ¿se acuerdan de eso en los 90s? O sea, Los de Pokémon sí tenían, ¿eh? aunque ahí están, obviamente. No, simplemente queremos reconocer la influencia de esto tan importante y tan consistente. O sea, ahí están. No lo tienes que ir a buscar y no te puedes escapar de esta parte de nuestra realidad. Ahí está todo lo espiritual. Y no nada más nos afecta a nosotros que tenemos un entendimiento de la Biblia, o sea, afecta a toda la creación, a todo el mundo, a personas que no creen. O sea, hay muchas, podemos ver en la Biblia varias historias donde no creyentes, gente o hasta que se opone a Dios, etcétera, Ujú. son movidos por Dios a hacer cosas. Pues piensen en la cruz, perdón. Como tres. Está bien, no voy a decir nada. Ahora no Acaba más tú, que pastor. Perdón, nada más estaba pensando simplemente en la cruz, en lo que pasó el día de la crucifixión. O sea, todo lo espiritual que estaba pasando y todas las realidades, todas las verdades que se estaban cumpliendo, las profecías, no sé, todo eso. Y había gente que nada más tenía una lanza y estaba ahí molestando a Jesús, o sea, participando en eso Ujú. sin saber qué estaba pasando. Ujú. Y pues la mayoría de la gente yo creo que ni siquiera se había dado cuenta de qué estaba pasando. Algunos nada más diciendo, sí, crucifíquenlo.
sin saber la realidad de nada. Entonces, pues sí vemos mucha gente, no necesariamente mala, pero gente participando en algo que pues es espiritual. Perdón, ahora sí. No, ya no sé qué iba a decir. Estaba en otro contexto. Pero es que lo que decía David ahorita sí se me hace importante que, o sea, el punto no es si podemos acceder o sentirla o entenderla, es que la realidad está compuesta de lo espiritual sí o sí. Y creo que parte del problema para nuestra cultura es que todo es mucho más intelectual y todo es más lógico y así. Pero en otras culturas orientales, sobre todo, o en algunas culturas indígenas, por ejemplo, donde son animistas, toda la realidad espiritual es mucho más fácil de entender para ellos. Como que para nuestro mundo parece algo muy ajeno y tenemos que estarlo recordando y repitiendo y pensar en eso como muy a propósito. Pero para mucha gente en el mundo es parte normal de la vida contemplar lo espiritual. Y así fue por muchos años, ¿no? También, hasta que llegó que era la ilustración. No. La Esa. ¿La iluminación? No, la iluminación de... Perdón los que son profes de historia. De la historia. Pero cuando lo voy a escribir mejor porque tal vez el término no me lo sé. Que todo tendía a ser más más acerca de lo espiritual, de los dioses y todo así. Y luego se empezó como a razonar un poco más y empezaron como a pensar. Esa es la idea pues que se la tiene, ilustración, ¿no? Pero ilustración es así, ¿no? No, ya sé qué Sí. quieres decir y no Sí, me un acuerdo periodo de la historia de la ilustración. Pues ya se me el borró. pensamiento moderno, eso es Sí. lo que fue lo que pasó. Ajá. Y Y simplemente es rechazar todo eso. Es como, pues, no podemos depender de nada que no podamos palpar, podamos ver, podamos medir. Mejor vamos a explicar. confiar. Ajá. Sí, es como el dominio del Lo voy a método buscar. científico y si no es comprobable científicamente, no, o sea, si no es repetible el experimento o la experiencia, no puede ser verdad. Sí. Y pues las cosas místicas o espirituales no. ¿Y creen que de No ahí venga funcionan como ese rechazo que a veces hay dentro de la iglesia hacia la ciencia o viceversa de este tema? Porque Sí, yo de rechazar uno sí. y aceptar. Bueno, el yo soy otro, de la sí. idea, tal vez eso es más personal, pero pues que no tienen que estar peleados. O sea, una y la otra son una sola cosa. O sea, es lo que estamos tratando de decir. Lo espiritual y lo físico, pues son una sola cosa. No tienen que estar una peleada con la otra. Sí, es lo que es como que a lo que apelan, por ejemplo, la comunidad atea, grandes pensadores ateos. He visto últimamente debates de Lennox con Dawkins. es No, el no. gordito así. El uno bien hermano buena que es onda. así. Sí, pero Sí, que que parece es abuelito. matemático. Sí, Sí, él. Lennox. Donde lo que exponen estos ateos es que, pues, nada que no puedan ver, oler, tocar, como confirmar en un laboratorio, todo lo que tiene que ver con que ellos consideran ciencia, es todo lo que está fuera de ese razonamiento queda casi descartado desde el principio. O sea, El problema es que muchos cristianos también entraron así, porque Sí. como esa era la cultura, entonces el pensamiento cristiano se adaptó a eso para poder argumentar la fe. Y entonces todo ese movimiento dejó fuera lo sobrenatural, la obra del espíritu y bueno, muchas cosas que no tienen una explicación lógica. Y creo que eso nos alcanzó a nosotros. Entonces, por eso se nos hace, aparte están los abusos, las malas doctrinas y prácticas que hemos visto en la iglesia que sí son un poquito vergonzosas, la verdad. Pero como que todo eso crea mucho rechazo a estar abiertos o temores tal vez, a entender que la realidad sí implica lo espiritual también. O sea, empezando de que Dios es espíritu, de ahí tenemos que partir. Tenías razón, Jaime, si era ilustración. La ilustración. Qué raro como que cuando lo dijiste, tal vez porque hay una ilustración detrás de ti. La ilustración nomás de pude... de ese gran ilustrador. ¿En serio se llama la ilustración? Qué raro, Sí, ¿Sí? es un periodo. Es lo Pero yo que también tenía sucedió. otra idea. Lo que sucedió después de la Edad Media, el oscurantismo, por eso. Sí. O la le era de llaman- la razón. Ajá, la ilustración. Bueno. Pero sí, es hacia donde tendemos como a rechazar lo que no podemos... O que tal vez no nos sentimos tan seguros de que es Sí, real. lo que no es medible o repetible o lo que podemos percibir con nuestros sentidos materiales. Sí, que no podemos como de alguna manera confirmar
Sí, O o cuantificar, demostrar. o sea, porque a lo Ajá. mejor es confirmable, pero como quiere ser la confirmación basada en el método científico, tiene que ser cuantificable y repetible bajo estándares muy específicos, pues simplemente Y, tenemos que decir, eso no es verdad si nuestro estándar de verdad es el método científico. y cuando hablamos de método científico, a veces nos imaginamos gente con una Una bata. blanca. en un laboratorio, pero simplemente, o sea, pongámoslo como en términos más reales y personales, lo que yo siento, o sea, lo que pasa y eso me afecta a mí, que es lo que hemos venido hablando. O sea, hay una situación que me hace sentir miedo, por ejemplo. O sea, estoy evaluando esto no necesariamente es un método científico, pero es eh, esto que está pasando me hace sentir esto, entonces por lo tanto Ujú. llego a una conclusión. Pero todo en el plano Material. de material. Sí. Ajá. Todo es en base a la experiencia Exacto. vivida o escuchada. Sí. O los miedos de qué va a pasar. O sea, hay un patrón de que normalmente cuando te quedas sin dinero te quedas en la calle. Entonces, seguramente si me quedo sin dinero me voy a quedar en la calle. O sea, es como, Ujú. así es como razonamos. Ujú. Usando ese método que no es necesariamente una persona en bata, Ujú. pero razonando. O sea, simplemente, pues si pasa esto, va a pasar tal. Y ya Ujú. es. Algo que como que se nos ha metido mucho en la cabeza y creo que hemos sido bombardeados por mucho tiempo, es que ahorita vemos a la ciencia como si fuera una verdad absoluta, pero nunca ha sido así. O sea, si ustedes ponen a pensar, ha habido muchas afirmaciones de científicos a lo largo de la historia que el tiempo se ha encargado de contradecir. Ujú. O sea, antes pensaban que una de las teorías científicas que aparecieron y que era por científicos, por ejemplo, era que los ratones salían de trapos sucios, ¿se acuerdan? Que era No una de las sabía. del origen de la vida, era de las teorías. O que Sí, la generación espontánea, sí, que es de los 1800, entonces sí, sí. Pero me refiero Pero a a que los científicos. en su tiempo Más era- bien me dio risa que Jaime Era dijo, casi- ¿se acuerdan? Y yo, todos estábamos. No, pero existíamos. me refiero a que Claro, claro. lo estudiamos De la en algún escuela, momento. sí. Pero la ciencia siempre presenta sus hipótesis Ujú. limitada a la capacidad que tiene ese momento. Sí. Y pensamos que ahorita estamos viendo que como si la ciencia hubiera alcanzado toda su capacidad. Sí, toda la plenitud de la ciencia. Ajá, y ahorita Ujú. está igual de limitada, o sea, Sí. tiene limitaciones, no es capaz de encontrar las respuestas para todo, sin embargo la vemos como infalible. Sí, la buena ciencia tiene que estar abierta a Ujú. ser cambiada. Ahorita la ciencia Cuando que... menos Ujú. cuestionada. Sí, ahorita la ciencia que vemos es una religión, es otra cosa, pero... O sea, un tema así irrelevante. Los dinosaurios, o sea, cómo se ven los dinosaurios, que es un tema tan bizarro, pero... Somos Las 4 vatos, no podemos hablar de dinosaurios, David. Tú sabes que nos podemos ir por ahí. No, pero más bien rápido, porque si estoy pensando, esto se puede descomponer. O sea, ¿cómo se ven? En los 90s afirmaban con agresividad cómo se veían los dinosaurios y decir, ¿sí se ven así? casi O sea, eras un ignorante. ¿Y cómo se ven ahorita? Que son pájaros gigantes. Pues es mucho más fácil de digerir. Pero... Y quién sabe, ya Sí, tal sí. vez va a avanzar y luego vamos a pensar otra cosa. Exactamente. Exacto, Ajá, es lo va que a salir que era una pierna de pollo. O sea, pero ese es el punto. Ajá. Una buena ciencia está abierta a ser contradicha o reemplazada por algo nuevo. el punto es que ahorita vemos que lo que afirma cualquier científico es como si fuera ya una verdad absoluta. Ujú. Y hace poquito vi de no sé si lo han visto, un James, no me acuerdo cómo se acuerda, que es uno de los científicos más influyentes, de los 50 más influyentes, que es como bioquímico, no sé qué. Trabaja con todo lo nano y ese tipo de cosas. Y está, creo, hasta postulado para ser premio Nobel de Química o de Ciencias. Entonces él decía que la ciencia entre más acceso, o sea, entre más avanza, se da cuenta que menos sabe. Ujú. O sea, porque abren puertas, es como ir abriendo puertas donde cada vez que abres una se aparecen más puertas. Ujú. Entonces terminas de abrir, no sé, abres una habitación de una puerta, abres la puerta y hay 5. Entonces abres las 5 y te das cuenta que detrás de esas 5 hay otras 10 y se va multiplicando. Pues todo lo que es la física cuántica que acaban de descubrir de ese mundo microscópico. Entonces decía ay, ¿cómo se llamaba el creacionista? El que vino y que... Pendleton. Pendleton. Ah.
decía lo que le falta, se los decía ayer en Hierro, lo que le falta a la ciencia es tiempo para confirmar que la Biblia es la verdad. Y decimos todo esto también porque sé que a algunas personas les causa como incertidumbre o hasta algo de nervios cuando nos damos cuenta de que no sabemos nada o que como humanidad no estamos tan seguros de lo que creemos o creemos saber, más bien. Pero precisamente ese es el punto. O sea, ni siquiera lo que podemos ver y medir no puede estar ahí nuestra seguridad. Y normalmente es ahí donde ponemos nuestra seguridad. Entonces, creo que hacia donde queremos ir es, pues, darnos cuenta que el fundamento y la realidad en la que sí podemos confiar no puede ser esta física porque está limitada. Sí. Y tampoco estamos diciendo que somos anticiencia ni nada así. No, para nada. Nada más, como dice Dani, el punto a donde vamos es que la realidad está compuesta de muchas cosas que no podemos ver ni entender. Sí. Y que las certezas que tenemos en el mundo material, especialmente las que aprendimos en primaria y secundaria, no son tan ciertas como creemos. A mí me parece importante decir eso porque también queremos aspirar a una cultura como cristianos donde lo místico no queda relegado o lo espiritual, es que a veces es difícil con los conceptos, pero lo espiritual no queda relegado para la gente ignorante. Que eso es algo que a mí a veces me preocupa de las iglesias que son más cuidadosas de la doctrina. Tienden a llamar a sus comunidades a gente más intelectual que colectivamente, inevitablemente rechaza lo espiritual porque es lo de los ignorantes. Entonces, a pesar de que sería extremadamente insano caer en abusos del tema espiritual y convertir, por ejemplo, los servicios del domingo en un entretenimiento bizarro, no queremos caer en eso. Tampoco queremos que lo espiritual quede relegado a lo que hace o lo que piensa o lo que considera la gente que no sabe, los que tienen mala doctrina. Queremos considerar ambas cosas, precisamente porque estamos viendo una sola enteridad de nuestra experiencia humana. E incluye lo material y lo que sabemos y lo que leemos y lo que estudiamos, e incluye otra cosa que tal vez no se estudia o en lo que no te vuelves mejor, etcétera, etcétera. Y ahorita que lo estabas diciendo, creo que precisamente tal vez para mí o tal vez algunas otras personas piensen igual, es la parte con la que a veces se batalla cuando hablamos de lo espiritual, porque creo que están esos dos extremos que mencionas, o sea, o gente ignorante, con falta de intelecto y que recurre a, pues, cosas otras extrañas. Herramientas de entretenimiento para manipular. Sí, o simplemente dentro del cristianismo o no. Sí, claro, totalmente. No, pues lo único que tienes que hacer es meter tu cabeza 5 veces en el agua y no sé, como cosas así místicas raras, ¿no? Pensamos que eso es espiritual. O está el otro lado, que es pues esos servicios extremos así donde la gente está brincando y saltando y se caen y pasan cosas milagrosas. Esas son las únicas dos opciones que a veces pensamos cuando hablamos de cosas espirituales o de lo espiritual interactuando con lo físico, pero creo que lo que queremos llegar es, no se trata de esas dos, no son esos dos extremos, creo que hay algo sano en medio, donde es en el día a día, o sea, en todo lo que hacemos, en nuestra búsqueda de Dios, en la dirección de Dios, ahí está lo espiritual. Y creo que como cristianos batallamos en ver la parte espiritual en el día a día. O sea, vemos algo espiritual como ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, y luego eso me lo tengo que llevar a mi vida real. Pero no son las dos al mismo tiempo. Y eso es lo que pues estamos tratando como de ver que sí existe. Y es que también creo que hay una resistencia como natural en las personas a todo lo que no vemos. O sea, porque requiere de fe. Y es más cómodo en un sentido, pues limitarnos a lo que palpamos, a las circunstancias, a lo que medimos, a lo que podemos controlar. Como que hay un deseo de controlar las cosas. Y bueno, pues tiene que ver con todo el tema que hemos estado desarrollando hasta ahorita, donde si yo puedo controlar, si yo puedo medir, si yo puedo calcular, yo puedo planear y organizo mi mundo para que nada esté alterado, pero eso no requiere de fe. Y entonces la dependencia de Dios incluye que la lógica de Dios es bien distinta. Hay una expresión que se utiliza mucho, no me gusta mucho usarla, pero entiendo lo que dicen cuando dicen, no, es que las matemáticas de Dios son distintas. Y lo puedes ver, o sea, la Biblia cuando describe cosas del reino de los cielos,
muchas cosas son contrarias a cómo opera el mundo normal o bueno, material. Y creo que por eso también es como un poquito complicado, aparte de todo lo que dijimos, porque finalmente desafía nuestra fe y tenemos la tendencia a irnos a pues, lo opuesto. Y estar conscientes de esta realidad que tiene esos dos elementos, o sea, que es lo espiritual y lo material, y que ambas son importantes porque lo vamos a ver ahorita más adelante, un poquito más en el siguiente episodio, que una afecta a la otra y la otra afecta a la una. O sea, no es que una valga más que la otra, o que sea más importante, pero si ahorita en este momento las dos son importantes para nosotros y las tenemos que abordar de esa manera, pero el estar conscientes de que la realidad es así, que está formada por esas dos cosas, trae otras implicaciones o trae implicaciones que nos ayudan a entender, por ejemplo, la Biblia de otra manera, a entender nuestra comunión de otra manera, a entender nuestra comunión como personas, como hermanos, por ejemplo, hablando de la iglesia, y nuestra comunión con Dios. Nos ayuda a verla, de veras, como darnos cuenta de esta realidad, nos ayuda a entender muchas cosas, y a a aceptar descansar otras. también. Y a descansar. Como que también te hace ver las cosas, pues tal vez desde la perspectiva de Dios, o sea, es lo que estamos tratando de entender y darnos cuenta de que hay otras cosas que tal vez, por ejemplo, si traemos un problema, darnos cuenta de que, bueno, sí es un problema, pero es un problema terrenal. No sé si es un problema espiritual, tal vez sí lo es, no sé, o sea, ya como que ya abre o se expande. Si es un problema espiritual, pues tal vez lo hace más grande, pero si nos vamos al plano espiritual, a veces las cosas terrenales se hacen más, no más pequeñas, pero las pones en perspectiva. Ajá, creo que las pones en su lugar. Pues que también las soluciones, tal vez los problemas podemos sentir que se expanden, pero creo que las soluciones se expanden cuando recordamos ambas partes de la realidad. Si yo siento una necesidad económica o siento alguna clase de temor, hay una verdad espiritual que me recuerda que el Señor es mi proveedor, que no he visto a un justo que le falte el pan. O sea, hay verdades que sabemos que aplican en una esfera que no es fácil de explicar. Una provisión sobrenatural que viene de parte de Dios que a lo mejor no tiene sentido desde una perspectiva material, pero las soluciones se expanden porque no solo estamos viendo lo que está inmediatamente enfrente de nosotros, que pues es lo que ven los sentidos. Sí, y es que la Biblia continuamente habla de las dos esferas, a los dos reinos y cómo se entrelazan, porque creo que a veces queremos clasificar las cosas de una manera muy delimitada. No, es que ese es un problema mental. Sí. Oye, o sea, es que no puedes separar el alma del cuerpo. Entonces, hay enfermedades que están ligadas a cosas espirituales y ya meternos en esos terrenos suena hasta extraño decirlo, pero la Biblia dice, por eso algunos están enfermos y ya están muertos. Cuando está hablando de tomar la comunión de una manera incorrecta. O sea, no pensamos mucho que puede haber una conexión entre mis enfermedades, un problema de salud mental. El pecado. O sea, como lo presenta David, pero cuando dice, mis huesos se secaron mis huesos mientras callé. O sea, había una repercusión física porque traía el pecado encima. Un corazón alegre constituye un buen remedio. Pero siempre hacemos una separación muy estricta. Eso es lo que quiero decir, que no deberíamos de caer en eso. O sea, donde no, esto es meramente físico. Pero ¿cómo va a ser meramente físico si nosotros somos seres integrales? No somos ni solamente un cuerpo, ni somos solamente un alma. Entonces, están entrelazados, están traslapadas una cosa con la otra. No estoy diciendo que un resfriado siempre es un demonio. O sea, no estoy diciendo nada de eso. Y justo eso es lo que quería mencionar porque estaba pensando, ¿cómo lo podría estar entendiendo alguien mal? Porque sé que existe esa corriente como de que todo es espiritual. Y sí, es lo que estamos diciendo. O sea, detrás de todo lo físico hay algo espiritual. Pero a veces lo que se entiende es detrás de todo hay o un demonio o un ángel. O sea, si me pasa algo bueno, fue un ángel o fue Dios. Y si me pasa algo malo, había un demonio detrás de esto. No es lo que estamos diciendo. Ahora que está tan de moda el tema de la ansiedad y de la depresión, pues obviamente si yo, por ejemplo, en esos aspectos yo estoy seguro que hay algo espiritual en todo eso. O sea, la depresión no dudo que exista. Tú lo has padecido, o sea, pero sí creo que tiene una implicación espiritual muy, muy grande. Cuando hablamos de espiritual, nos referimos a
esta esfera de la que hablamos, no estamos hablando de espíritus necesariamente, De seres, ajá. de seres espirituales, sino una realidad que no podemos ver. Sí, que tiene que ver con el alma. Ándale. Incluso podríamos pensarlo, yo a veces lo pienso en mi experiencia como formas en las que mi relación con Jesús está deficiente, para no tener que pensar en las potestades y las soberanías y todas esas cosas que realmente, pues, en las que soy ignorante. Pero es muy obvio que los cristianos hacemos esto o caemos en esto porque la mayoría de los cristianos modernos somos expertos, bueno, pseudo expertos en terminología pseudopsicológica y no me pueden decir un versículo como en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace sentir confiado. O sea, versículos de kinder. ¿Por qué es importante esto? Porque significa que ahora que lo psicológico entró en el mundo de la supuesta certeza material, los cristianos nos apoyamos en la psicología e ignoramos todo lo que es espiritual. ¿La depresión existe? Sí. ¿El espíritu no tiene ninguna autoridad sobre eso? ¿La tristeza crónica existe? Ajá. ¿El espíritu no tiene ninguna autoridad sobre eso? O sea, ¿está completamente separado? Para mí, en esta área es ahorita muy obvio donde los cristianos no creemos en el mundo espiritual, solo creemos en el materialismo, pero ahora lo cerebral, ahora también es material. Y se minimiza lo que Dios tiene que decir. Ese yo creo que es la parte tan grave de todo esto, en los temas de salud mental y así. A veces cómo se ridiculiza la Biblia. O sea, cuando la Biblia claramente habla de ansiedad, literalmente la menciona un montón de veces. Y con montones de ejemplos. Y puedes ver cuadros muy tangibles como Cristo en Getsemaní, Elías, o sea, hay muchos David, pasajes. un millón de veces. Sí, o sea, tantos salmos y las historias que encuentras en Samuel y Reyes. Pero cómo se minimiza de decir, no, pero es que lo que ahora sabemos. Y entonces, ¿dónde queda, como decías, el poder del espíritu cuando el terreno de Dios es el alma? O sea, ese es el dominio de Dios y entonces a veces en la búsqueda de soluciones hacemos a un lado lo que claramente Dios nos quiere decir e ignoramos que en todo lo que está sucediendo están pasando cosas espirituales, como decía Dani, no necesariamente es un demonio atormentando, que la Biblia lo dice en algunos casos muy específicos, como Saúl o en los evangelios, no, sino la condición de mi alma, de mi fe, lo que Dios quiere hacer, a donde Dios me quiere llevar, lo que Dios quiere que aprenda, lo que Dios está haciendo para su gloria, lo que Dios permite para en mi debilidad mostrar su poder y su gracia. O sea, hay tantos aspectos que tienen que ver con lo espiritual que es un error bien grave. O sea, es trágico que los cristianos simplemente lo descartemos de decir, no, es que eso no tiene nada que ver Dios. Eso se trata en terapia. No puedo perdonar a mi papá. Eso se trata en terapia. Desde que hay una versión gratis de eso. La otra vez me pasó algo y luego dije, esto está... O sea, como que pude conectar todo lo que venimos hablando en ese momento. Algo me molestó. O sea, alguien actuó de una manera que a mí me molestó. Y pues, ejemplos sin nombres. Ajá. Perdón, David. No sé qué hizo. David me dio feo. No se crean. Alguien actuó... Bueno, alguien usó sus estándares. Y ahí es donde empiezo a conectar todo. Porque creía que sí se debían de hacer las cosas. Iba en contra de mi manera de hacer las cosas. Y no estoy hablando de mi esposa. Y eso me molestó porque yo quería que se hicieran de cierta manera. Y esa persona intencionalmente lo hizo a su manera porque sabía que, o sea, como para, pues diferente a como tú lo haces, ¿no? Y eso me molestó. Y luego cuando pensé, ¿por qué nos molestamos? O sea, ¿por qué las personas nos molestamos? O sea, siempre la raíz está en, pues eso, o sea, en mi estándar se violó y no se hizo como yo quería. Y bueno, ahí conecta con lo que veníamos hablando desde hace rato, ¿no? Pues, ¿quién soy yo? O sea, ¿por qué yo voy a imponer mi estándar? Pero lo llevo a este tema porque me di cuenta que era algo espiritual. O sea, lo que estaba pasando era algo espiritual en mí y tal vez algo espiritual en la otra persona. Si la otra persona no era creyente, pues darme cuenta de que, bueno, esa persona ni siquiera conoce al Señor. Ni siquiera lo ve. Ni siquiera lo ve, ni siquiera se está dando cuenta de esta situación. Y si lo está haciendo con maldad, pues ¿qué más va a hacer? Sí, ¿qué se puede esperar? No tiene opción. Y luego pude ver en mí, decir, ¿por qué yo estoy actuando así? ¿Por qué me está molestando esto? O sea, ¿por qué deberían de hacerse las cosas a mi manera?
¿Y por qué no puedo tener un poco más de gracia o poder ver cómo Dios me quiere guiar o me está haciendo ver esta área en mí? Entonces ya todo ese tema no se trató de lo que estaba pasando, que no era, ya no es importante, no era lo que Dios me quería recalcar. O no era, la solución no estaba en tú cambio o yo cambio. La solución estaba en ver, o tal vez no solución, más bien ya Dios me llevó a, pues ve esta área espiritual que no habías visto. Entonces, no había solución porque no había un problema. Y es que eso es un buen ejemplo porque a veces sí hay ofensas y a veces sí hay daños o consecuencias. Y sí se tiene que hablar. Ajá, y a veces sí hay un problema que se genera, ¿no? O sea, si alguien hace algo que te afecta y tú tienes que pagar dinero que no tienes, cosas así. Claro. O sea, pero ahí es mucho más lo que está sucediendo en el área espiritual que si tienes que pagar dinero, ¿no? O sea, sino eso que sale de nosotros, como lo que tú describes, ese enojo está revelando algo de ti. No nada más de la situación o ni siquiera de la otra persona, aunque el punto no es si estuvo bien o mal o si se hizo un daño real o no, si o es fue imaginario, justo, percibido, injusto. exacto, sino que suceden más cosas, porque a veces, aún en una injusticia real o en un temor justificado de decir, es que realmente esta persona se podría morir en esta situación. O sea, y tiene razón para estar preocupado en un sentido. Pero en todo eso hay muchas cosas espirituales donde Dios está obrando, donde Dios quiere mostrar cosas, donde Dios tiene un propósito y donde Dios está en control de la situación, o sea, la soberanía de Dios así gobernando todo. Y pues creo que eso es de lo que estamos hablando. A veces sí hay seres espirituales, ¿no? Ya sea de parte de Dios o demonios y seres y todas las huestes, porque la Biblia lo describe, pero no es el punto de lo que queremos hablar, sino del aspecto espiritual en todo esto y cómo estamos entrelazados y en las cosas que nos pasan en el plano físico tienen un impacto en el área espiritual. Y como decía ahorita Jaime, pues también a la inversa, ¿no? Lo que Dios haga en mi corazón, en mis pensamientos, en el alivio que Dios trae, la esperanza que Dios trae, el consuelo, todo esto en nuestra alma, afecta las relaciones, afecta las decisiones que tomamos. Entonces, lo que la Biblia una y otra vez nos enseña es que tenemos que contemplar las dos cosas y no limitarnos solamente a lo que podemos ver y calcular. Hasta el hecho de compartir el evangelio, ayer lo mencionábamos también en Hierro. O sea, el hecho de entender que hay una dimensión espiritual te ayuda a darte cuenta que porque una persona, por ejemplo, ayer decíamos, alguien que no es creyente cerca contigo, a que le des un consejo acerca de su matrimonio. Ayer platicamos, lo primero que le tienes que compartir es a Cristo antes de la solución que tú puedas entender. Porque le puedes decir cualquier cantidad de consejos basados en la Biblia, pero si no tiene el Espíritu, si no tiene a Cristo en su corazón, difícilmente va a entender lo que le estás diciendo. Y dan el clavo a esto porque como cristianos pretendemos ayudar o dar soluciones espirituales a gente que no puede discernir lo espiritual. O al revés, estamos hablando nada más en términos terrenales sin considerar que hay algo espiritual detrás. ¿Y cómo le puedo dar un consejo a alguien de que no, nomás ve y habla y ya se va a solucionar, sabiendo que no es cierto, que hay algo espiritual detrás? O decirle a alguien que no cree, ponlo en las manos de Dios, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál Dios? Sí, o sea, pero principalmente yo creo que el problema está en que como cristianos somos llamados a vivir una vida espiritual y no sabemos cómo vivir esa vida espiritual, no la vemos, o sea, no podemos, batallamos, creo, en verla. O sea, no estoy hablando de ver cosas espirituales, ¿no? O sea, como tenerla presente. Tenerla presente, vivirlo. Aceptarlo, ¿no? También, o sea, de aceptar que se te presente una situación buena o mala y reconocer esto no solo es lo que tengo enfrente físicamente, sino hay algo que aquí también está activo, algo espiritual, algo que no es material, que está más allá de lo que yo puedo tocar. Y sí, es bien difícil mantenerlo en mente, se te pasa la onda, la verdad. Y cuando nada más ves uno de los dos partes, tienes una realidad distorsionada. O incompleta cuando menos. O incompleta. O sea, si te enfocas en lo material, hay una gran parte que está haciendo falta que hace que esté tu opinión de la realidad o tu percepción de la realidad va a estar totalmente sesgada. Igual si te inclinas nomás a ver cosas espirituales, demonios, sí, afecciones espirituales,
pues también te falta toda la otra parte del pues el sentido físico, común. Sí. Exacto. Lo que tienes enfrente. Sí. Habilidades sociales. Me acuerdo de un Hay que hacer un hermanito. podcast especial sobre eso. Me acuerdo de un hermanito en una iglesia a la que íbamos, que... Nombres. ¿Sabes qué? No, ¿Sabes no, que la está historia va a ser grande. graciosa porque no es un hermanito. hermano, es un hermanito. Ya estaba grande. Entonces él tenía un problema de cataratas. No estaba tan grande, podía manejar, era muy autosuficiente, pero tenía un problema muy serio de cataratas. Entonces le decía, hermano, pues opérese. O sea, tenía los recursos, todo. Y yo, no, es que Dios me tiene que sanar. Dios me va a sanar. Porque dice la Biblia que Él me puede sanar. Ujú. Y es por fe. Y luego, pues hermano, pues Dios ya le dio todas las herramientas y Ujú. todas las cosas para que se Ujú. pueda operar sus cataratas. Y no era algo imposible, o sea, no era un tumor cerebral, Ujú. algo que no, pues a ver si se puede. Eran cataratas, pero su Ujú. vida era complicadísima por eso. Ujú. Ya estaba dependiendo de mucha gente, sus hijos no lo podían dejar solo, etcétera. Y era, papá, opérese. Ujú. O sea, en un día va a salir de esto. Ujú. No. Esto lo tiene que solucionar Sí. Dios mediante un milagro. Sí. Es que eso es lo extraño y es donde las cosas que son de la parte espiritual de la realidad no sabemos abordarlas, porque yo le preguntaría a ese hermano, oye hermano, ¿ya le preguntó a Jesús Ujú. si lo quiere sanar? Ujú. Así mística y sobrenaturalmente, o si su objetivo es sanarlo a través de un doctor. O sea, ¿ya se dignó a preguntarle a Jesús o Porque nada más llegó a la el conclusión? crédito iría igual para el Señor si Ujú. fuera por medio de una operación. Ujú. ¿Eh? Y es que el problema de esa manera de pensar es que precisamente cae en un extremo. O sea, Ujú. la única solución espiritual es un milagro. Y no es cierto. O sea, la solución espiritual tal vez tiene que ver más con su carácter. No tiene nada que ver con sus ojos. Sí. Ujú. O sea, no tiene que ser algo extremo. Y es un milagroso. error en el que nuestros hermanos más pentecostales caen, diciendo que están enfocados en las cosas espirituales. Todo se vuelve en cómo lo espiritual afecta a lo material. O sea, los mejores servicios son los que tienen polvo de oro y de repente te encuentras diamantes. O sea, lo más fregón espiritual termina en algo material. Entonces, ¿cómo es tan espiritual? ¿Cómo lo espiritual es siempre sanidad de tu cuerpo físico? O sea, es la búsqueda de lo que es supuestamente espiritual con el objetivo de recibir algo material. ¿Cómo es eso espiritual entonces? Sí. Sí. Y se vuelve incompleto. Ujú, Porque el problema está en que se están usando verdades bíblicas. ujú, O sea, Dios tiene la capacidad, sí. ujú. Por su llaga fuimos sanados, dice la Ujú. palabra. O sea, hay muchas cosas que puedes encontrar en la Biblia que justifican más o menos, ¿verdad? O sea, la mitad de eso. Pero ¿qué quiere hacer Dios y qué está diciendo Dios y en qué contexto están esos versículos de a qué se Ujú. refiere? Entonces son verdades a medias entre mal enseñadas y también Ujú. a veces Mal aprendida. mal aprendidas. O usadas con objetivos Sí. ulteriores. Piden Bueno, mal y digo, ¿cómo? Piden y no reciben porque piden mal Ajá. para gastar en sus deleites. bueno, pues aquí yo creo que ya terminamos con Vamos a seguir todavía platicando acerca de estas dos esferas y otros aspectos respecto a estas dos a la realidad de estas dos Para leer dimensiones. algunos pasajes también. Sí, que hablan de eso. Entonces, pues gracias. Lean sus Biblias. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.